Es mi sincero deseo que algunos de ustedes continúen con este trabajo científico y mantengan para su ambición la determinación de hacer una contribución permanente a la ciencia. Madame Curie. Jóvenes, sean bienvenidos a esta sexta clase. En esta clase, continuando con el corte 1, que son funciones, vamos a trabajar estos temas. En primer lugar, vamos a ver lo que es concepto de función y su gráfica. En segundo lugar, vamos a ver la clasificación de las funciones y posteriormente vamos a ver los intervalos. En esta clase, la situación sería de la siguiente forma. Para el concepto de funciones y su gráfica, va a ser el presente video, es decir, en este video me voy a concentrar a el concepto de funciones y su gráfica. Para el tema de la clasificación de las funciones, les he especificado un video que les va a explicar acerca de la clasificación. Por favor, revísenlo, adéntrense a él. Para el concepto de los intervalos también les he puesto un video. Les va a ayudar. Ambos videos son muy explicativos acerca de los temas. Eso quiere decir que en el transcurso de este video, que es esta clase, ya en la parte última les voy a presentar algunos ejercicios que van relacionados básicamente a lo que serían los intervalos. Esa es la parte que nos va a ocupar. ¿Sí más o menos ubicaron cómo está la situación? Bien, les menciono lo que hemos visto anteriormente en las clases anteriores. Hasta ahorita hemos visto 5 clases y están de esta manera. El encuadre del curso lo vimos en la clase número 1. En la clase número 2 vimos la introducción acerca de los conjuntos. En esa misma clase 2 también vimos en una primera parte los conjuntos. Posteriormente, en la clase 3 vimos una segunda etapa de los conjuntos, que también trabajamos en la clase 4. Y en la clase 5, que fue la anterior, vimos una segunda parte relacionada con la función, cómo se iba a comprender una relación y una función. Si se acuerdan que les he dejado tarea de esas actividades, tal como les había mencionado, siempre les he dejado tarea de los temas que hemos estado trabajando. Les recuerdo acerca de las tareas. La tarea número 5 vence el día de hoy, 17 de marzo a las 11 de la noche. La tarea número 4 ya venció y eso fue el lunes pasado a las 11 de la noche. La tarea número 3 también ya venció y eso fue el miércoles a las 11 de la noche. Ojalá que estén al tanto de las tareas. Afortunadamente, en la medida que las estoy calificando, me estoy dando cuenta de que las han enviado la mayoría de ustedes. Espero que continúen así. Vamos con el tema. Lo que tenemos que hacer en un principio es tener clara la idea de una función. ¿Se acuerdan que ya vimos que una función se iba a relacionar con lo que era una relación? La vimos en estos términos. En primer lugar, vimos que la relación se iba a escribir de esta manera y luego vamos a comprender de que en la relación hay dos conjuntos que se están relacionando entre sí. Dijimos en forma general que una relación, los elementos del conjunto A inciden sobre los elementos del conjunto B. Entonces dijimos de manera general que en una relación los elementos de un conjunto que es el conjunto A iban a ejercer una influencia sobre los elementos de otro conjunto que iba a ser el conjunto B. Posteriormente especificamos o se especifica una relación de esta manera. Hay dos elementos que se van a relacionar, los elementos del primer conjunto con los elementos del segundo conjunto bajo una condición, bajo una regla. A los elementos del primer conjunto, si se acuerdan, decíamos que era el dominio y los elementos del segundo conjunto era el contradominio. De manera esquemática, así es como se representa una relación. Para que una relación cumpla las condiciones de ser función, ¿se acuerdan en qué consistía? ¿Se acuerdan de qué se trataba? Para que una relación fuera función. Sí, de seguro se acuerdan que debería de cumplir dos condiciones. ¿Se acuerdan que pasábamos la relación a esquema de conjuntos y decíamos, se deben de cumplir estas dos condiciones? Todos los elementos del primer conjunto se relacionan con los del segundo conjunto. Y después, por cada elemento del conjunto, debiera de partir una sola flecha para llegar a los elementos del segundo conjunto. Eso es lo que iba a hacer que una relación fuera función.
Una función se va a especificar entonces de esta manera. Va a haber una relación entre los elementos del primer conjunto con los elementos del segundo conjunto. Si esa relación cumple las dos condiciones, entonces a esa relación va a ser llamada una función. Acuérdense que los elementos primeros son los del conjunto dominio y los elementos segundos son los del conjunto contradominio. Es decir, la X, acuérdense que es la primer componente y la Y es la segunda componente de quienes cumplieron la relación. Es el concepto de función. Lo estamos entrelazando con las clases en donde vimos la introducción acerca de relación y como una relación iba a ser una función. ¿Sí se acuerdan? Ahora, vamos a especificar bien la definición de una función y es en este sentido. Dice que una función es una relación especial. ¿Por qué va a ser especial? Pues porque se van a cumplir las dos condiciones. Si no se cumplen las dos condiciones, entonces esa relación no va a ser función. Aquí están las condiciones. Los elementos del dominio se van a relacionar con los elementos del dominio. Aquí está lo que les menciono, bajo dos condiciones. Vuelvo a repetirles, si esas dos condiciones no se están cumpliendo, entonces la relación no va a ser función. Ese es el concepto de una función. ¿Cómo se va a representar una función? Tenemos una notación para la representación. En este caso, dijimos que la notación puede ser notación por comprensión y notación por extensión, ¿se acuerdan? En la notación por extensión nos daban todos los elementos del conjunto y en la notación por comprensión nos daban los elementos en forma simbólica. Acuérdense que aparecían las características y propiedades del conjunto. Para la función la vamos a representar por comprensión de la siguiente forma. Aquí tienen, esta es la notación. Vamos a comprenderla en cada uno de sus términos. Fíjense cómo sería. En esta primera parte, vamos a querer decir que hay una relación especial. Si esa relación especial cumple las dos condiciones, entonces va a ser llamada función. Si se acuerdan, este es el producto cartesiano, pero ahora lo que vamos a trabajar en el producto cartesiano son los números reales, lo cual significa que todos los números que nosotros consideremos van a ser los números reales. ¿Cuál es la ventaja de los números reales? Que los podemos especificar en el plano cartesiano. Entonces, aquí tenemos que de esa función, su conjunto universal es el plano cartesiano. Eso es lo que pudiéramos comprender. Esto vamos a decir que es el producto cartesiano y es el conjunto universal. Aquí está la condición, acuérdense que está en forma de notación por comprensión. Vamos a verla con más cuidado. En primer lugar, existe la R. La R quiere decir que es una relación, pero si esa relación cumple las dos condiciones, los dos requisitos, entonces esa relación va a ser llamada función. Lo que continúa es de que los elementos de esa función van a ser pares ordenados, es decir, coordenadas en el plano. Acuérdense, la X es la primer componente de cada par, la Y es la segunda componente de cada par. Esto ya sabemos qué significa. Significa tal que. Es decir, para esta nueva relación que es función, vamos a tener todos los pares ordenados en el plano cartesiano, tales que esta parte es importante. La letra Y la vamos a comprender de estas cuatro formas. Por favor, pongan mucha atención en esto. A partir de ahorita, a la letra Y le vamos a decir que es la segunda componente de cada par. También le podemos decir que es la ordenada de cada punto. También le podemos especificar que es la coordenada Y de cada punto. O si no, le podemos decir que es la variable dependiente. Esta letra F tiene un significado especial y acuérdense que es una función. Esta función la vamos a leer de esta manera. Podemos decir está en función de o podemos decir depende de. La letra X es la primer componente de cada par y a partir de ahorita la podemos especificar también de la siguiente forma. Podemos decir que es la primera componente de cada par. También le podemos decir que es la abscisa. No hay problema si le mencionamos que es la coordenada X o si no le podemos decir que es la variable independiente. Eso quiere decir que a partir de ahorita esto se puede leer de esta manera. La segunda componente está en función de la primer componente.
O podemos decir la segunda componente está en función de la abscisa. O podemos decir la segunda componente está en función de la coordenada X. Pero casi cuando nosotros lo estemos diciendo, tenemos que relacionar estos pares importantes. Fíjense de esta manera. La segunda componente está en función de la primera componente. O si no, la ordenada está en función de la abscisa. O si no, la coordenada Y está en función de la coordenada X. O si no, la variable dependiente está en función de la variable independiente. Así es como vamos a leer lo que es una función. Acuérdense, la función está ahorita en notación por comprensión. Es el concepto de función. Vamos ahora a la siguiente parte, que es la gráfica. ¿Qué es la gráfica de una función? Cuando a nosotros nos pregunten, ¿qué es la gráfica de una función? Lo que debemos tener siempre en mente que va a haber un trazo en el plano cartesiano. Es decir, la gráfica de una función será un trazo que nosotros vamos a realizar en el plano cartesiano. ¿Qué condiciones, qué criterios debe de cumplir ese trazo? Lo podemos especificar de esta manera, como les mencionaba. La gráfica de una función, entonces, va a ser el trazo que resulta en el plano cartesiano después de que se aplican las siguientes etapas. Les menciono las etapas. Ojalá que se acuerden de ellas porque estos temas son importantes en la secundaria o a lo mejor ya en algún semestre vieron algo de esto. Estas son las siguientes etapas. La primera es la tabulación de los valores. ¿Qué quiere decir tabulación de los valores? ¿Se acuerdan de que tabulación viene de la palabra tabla? Es decir, se deben de especificar una tabla de valores. Después de que cumplimos esa etapa, se deben de localizar los puntos en el plano cartesiano. Después de que se haya cumplido esta etapa, se deben de unir los puntos. Esas son las etapas que comprende la gráfica de una función. Les insisto, cada vez que les digan a ustedes, a ver, traza la gráfica de una función, en su mente debe de haber un trazo en el plano cartesiano. Ese trazo va a ser en base a esas condiciones o a esos requisitos, la tabulación de los valores, la localización de los puntos en el plano cartesiano y la unión de los puntos. Ya quedamos que en la tabulación de los valores se trata de proponer ciertos valores de la X, es decir, de la primer componente, para obtener ciertos valores de Y de la segunda componente. Acuérdense que se propone la primer componente, se respeta la regla y posteriormente se obtienen valores de la segunda componente. Esa es la primera etapa, la tabulación de los valores. Para localizar los puntos en el plano cartesiano, si se acuerdan, es de la siguiente manera. Todos los puntos en el plano cartesiano los localícenlos de esta forma. Primero, ubíquense en la coordenada X y posteriormente deben de avanzar a partir de ahí a la coordenada Y. Esto, por supuesto, que lo vamos a ver con mucho más cuidado cuando ya se trace la gráfica de una función. O de seguro ustedes ya pueden acordarse, porque esto ya lo hicimos anteriormente, de localizar puntos en el plano, o ya lo han hecho ustedes anteriormente. La tercera etapa, en la unión de los puntos. Cuando ustedes vayan a unir los puntos, piensen en dos alternativas. Si la unión de los puntos corresponde a una línea recta, es obvio de que necesitamos una escuadra. Si la unión de los puntos no se ajusta a una línea recta, entonces tendríamos que hacer el trazo tal cual, como dicen, a mano alzada, es decir, sin ningún instrumento. Entonces, en la unión de los puntos tenemos que preguntarnos, ¿debo de usar una escuadra o debo de hacerlo a mano alzada? Generalmente las funciones, por la manera en que se clasifican, uno puede ir verificando si es una línea recta o si es una línea curva. Es obvio que si es una línea recta necesitamos la escuadra. La línea curva la tendríamos que hacer, como dice aquí, a mano alzada. Eso es lo que representa la gráfica de una función. Con estos elementos teóricos de la gráfica de una función y con los videos que les he mencionado, que son importantes para adentrarnos a lo que sería la conclusión de este tema, les presento la siguiente parte, que es trabajar con los intervalos. Vamos para allá. Es el primer ejercicio. El ejercicio número 7 es de intervalos. Dice, considera los siguientes números: 1, menos 1, 5, 3, 0, menos 3, 85, 2, menos 5, 6 y 46. Observen que están en desorden. Vuelvo a repetirles, revisen por favor
el video de intervalos porque les explica de manera muy bien, muy estructurada cómo se comprende y cómo se van a especificar los intervalos. Entonces, en este primer ejercicio, dice el inciso A, indica cuáles pertenecen al intervalo menos 1,2. Les recuerdo que un intervalo es un conjunto de números que están comprendidos entre dos valores extremos. La representación de los valores extremos está relacionada a corchetes o a paréntesis. En este caso, en este intervalo se están especificando corchetes. Les recuerdo que en los corchetes el valor extremo sí es parte del intervalo. Es decir, en este caso el menos 1 sí es parte del intervalo que está especificado y el 2 también es parte del intervalo. Este intervalo se va a leer de esta manera, cerrado en menos 1, cerrado en 2. Vuelvo a repetirles, con el video esto lo van a tener muy claro. Dice, el ejercicio indica cuáles pertenecen al intervalo menos 1,2. Quiere decir que en esta etapa tendríamos que irnos a la recta numérica. Y en esa recta numérica especificar todos los números que nos están mencionando para tener mejor claridad de los números que nos dicen que pertenezcan al intervalo. Vamos a ver los números. El número 1, si observan, del origen el número 1 va a estar un lugar hacia la derecha de ese origen. Ahí tenemos el primer número. Después el número menos 1, pues a partir del origen avanzamos un lugar hacia la izquierda porque el número es negativo. Ahí está. Enseguida el número 5, a partir del origen avanzamos hacia la derecha 5 lugares porque el valor es positivo. Ya está especificado. El número 3, a partir del origen avanzamos hacia la derecha 3 lugares. Ahí está el número. El número 0, estamos en el origen del plano, no nos movemos. Ahí está el valor de 0. El valor de menos 3, a partir del origen avanzamos 3 lugares hacia la izquierda porque el valor es negativo. Ahí está especificado. El número 85, observen que como yo tracé la recta numérica, pues es obvio que no voy a estar comprendiendo aquí el número 85, pero en términos generales va a estar a la derecha, muy alejado del 11. El número 6 sería a partir del origen 6 lugares hacia la derecha porque el valor es positivo. Es el número 2. A partir del origen, si ubico el número 2, va a ser 2 lugares hacia la derecha porque el valor es positivo. Posteriormente, el número menos 5, a partir del origen, avanzo hacia la izquierda 5 lugares porque el valor es negativo. El penúltimo número, el 6, a partir del origen, avanzo hacia la derecha 6 lugares porque el valor es positivo. Y el número 46, es obvio que como puse el 85 de esta manera, el número 46 pues debe de estar antes. Solamente en forma general se los especifico, debe de estar después del 11 y antes del 85. Ya teniendo esos números, entonces dicen que yo verifique cuáles son los que pertenecen al intervalo que es menos 1,2. El menos 1 aquí lo tengo, pero observen que en el extremo es un corchete y quedamos que aquí el número debe de ser parte de la respuesta. Eso significa que el menos 1 sí es parte del intervalo y posteriormente el 2 también es parte del intervalo. Quiere decir que los números que están comprendidos entre menos 1 y 2 son estos de aquí. Entonces, en este primer inciso, los números serían el menos 1, porque si está comprendido es parte del intervalo, el 0, posteriormente el número 1 y enseguida el número 2. Observen que el número 2 también tiene corchete en la parte derecha, lo cual significa que es parte del intervalo. Se van a encontrar con que otros de los ejercicios, pues a veces tienen paréntesis. Si en este caso, en lugar del corchete en 2, tuviera paréntesis, significaría que el número no es parte del intervalo y entonces al momento de poner la respuesta, este número no debiera de estar. Pero no es el caso, en este caso sí, porque como vieron es corchete. Ese es el primero de los ejercicios, es el inciso A. Solamente les he resuelto el inciso A porque con este ya ustedes van a tener el panorama para los demás ejercicios. Vamos con el número 2. Dice el número 2, escribe en forma algebraica y representa en la recta los siguientes intervalos. Formas de representar un intervalo. Se van a dar cuenta que hay 3 formas de representar un intervalo. Una es la forma algebraica, que el video les menciona que esa forma también se puede representar con desigualdades. Otra es en la recta numérica. Ahí tienen 2 representaciones de intervalos. Y otra es
así como intervalos. Ahí están las tres representaciones de los intervalos. Ahora nos dicen que escriba en forma algebraica y represente en la recta numérica. Este intervalo se va a escribir en forma algebraica en primer lugar. La forma algebraica comprende notación por desigualdades. Así lo menciona el intervalo. Generalmente yo le llamo en forma algebraica, pero el intervalo aclara que va a ser usando desigualdades. Aquí estaría la representación del intervalo. Se han encontrado con que el video menciona estos ejemplos. Lo podríamos leer así. X pertenece a los números reales. Vuelvo a repetirles, es notación por comprensión. X pertenece a los números reales tales que, fíjense cómo se va a especificar el intervalo. En el número izquierdo es -3 y observen que es paréntesis. En un intervalo, cuando hay paréntesis, hace referencia a esta notación que es menor que. Esta notación se va a leer como menor que, entonces sería -3. Les voy a escribir aquí que esta notación sería menor que. -3, menor que. Y luego observen que va a ser la representación de la parte derecha del intervalo. En el intervalo es un corchete. Si en el paréntesis hace representación a menor que, en el corchete hace representación a menor o igual que. Esto se va a leer menor o igual. Que. Se lee menor o igual que. Entonces, aquí estaría descrito de esta manera. X pertenece a los números reales tales que -3 menor que X menor o igual que 5. Esa es la representación del intervalo. Vuelvo a repetirles, el paréntesis hace referencia a menor que y el corchete hace referencia a menor o igual que. Ese es en forma algebraica. Dice el ejercicio que también lo represente en la recta. Lo voy a representar en la recta. En la recta numérica significa pues que debemos de especificar la recta numérica y ahí señalamos los números correspondientes al intervalo. En primer lugar está el -3. A partir del origen avanzo 3 lugares hacia la izquierda porque el valor es negativo. Ahí tengo el punto. Pero fíjense en algo peculiar. Resulta que este punto no es un punto que lo he rellenado, es un punto sin rellenar. Esa es otra parte importante cuando ustedes especifiquen en la recta numérica los puntos. El paréntesis hace referencia a menor que en cuestión de desigualdades y en forma de representación en la recta es un punto sin rellenar. Ese es el -3. Ahora ubico el 5. Para ubicarlo a partir del origen avanzo hacia la derecha 5 unidades. Y fíjense ahora que el punto sí está relleno, lo cual significa que cuando el intervalo tiene un corchete, quedamos que el número sí es parte de ese intervalo. Y eso significará que va a ser un punto relleno, por así decirlo. Punto relleno es corchete, punto no relleno es paréntesis. Entonces los números van a estar comprendidos entre -3 y 5. Ya tengo los números extremos. Ahora con toda confianza ustedes señalen esos números de esta manera, ya sea que especifiquen una recta gruesa o especifiquen algún color como lo deseen. Esta es la representación en la recta numérica del intervalo. Observen, en la parte izquierda es un punto sin rellenar porque hay un paréntesis. En la parte derecha es un punto relleno porque hay un corchete. Y los números son estos, los que están comprendidos en ese intervalo. ¿Sí le comprendieron? Ojalá que sí. Concéntrense, como les he mencionado en los videos anteriores, son importantes. Les presento el otro ejercicio, el número 3. Dice que ahora se exprese como intervalo y en forma algebraica. Eso significa que en este ejercicio ahora se está dando la representación en la recta numérica y les solicito que lo escriban como intervalo y lo escriban en forma algebraica. ¿Qué querrá decir? Desde el origen observen que todos los números que se están comprendiendo están hacia la izquierda y tienen una flecha.
Una flecha quiere decir que los números van a continuar indefinidamente. ¿Qué querrá decir indefinidamente? Debe de aparecer un nuevo símbolo. Fíjense en cuestión de intervalo. El valor extremo izquierdo, si continúan indefinidamente, pues entonces de seguro hace referencia a este símbolo. Observen que los números van a estar comprendiéndose desde el menos infinito, ¿sí? Porque si los números en esta representación se están yendo hacia la izquierda indefinidamente, pues van a irse hacia menos infinito. Esa es la parte que está representada en la forma izquierda del intervalo. Observen esto con mucho cuidado. La lógica dice que aquí debe de haber paréntesis porque no sonaría nada congruente el hecho de que se pusiera un corchete, porque si el corchete significa que el número extremo es parte del intervalo, ¿cómo vamos a predecir que va a haber un número extremo considerado en este intervalo cuando es infinito? ¿No? Entonces, siempre cuando se especifica el símbolo infinito debe de haber un paréntesis. Entonces, en la parte izquierda es menos infinito y en la parte derecha del intervalo, ¿cuál es su valor extremo derecho? Este es el número 0, pero observen que es un punto que no está relleno. Quedamos que los puntos que no estén rellenos se van a especificar con paréntesis. Entonces, en la parte derecha está el 0 y efectivamente está especificado con paréntesis. Esa es la representación de intervalo. Ahora vamos en su forma algebraica. Acuérdense que su forma algebraica es la que está representada con conjuntos. Aquí la tienen. Dice que van a ser las X que pertenecen a los números reales tales que quedamos que primero se va a especificar la parte izquierda del intervalo. En este caso, pues la parte izquierda es menos infinito. Y observen que en el paréntesis quedamos que va a ser representación de menor que. Aquí hay paréntesis, hace representación de menor que. Posteriormente se pone la letra X y enseguida nos concentramos a la parte derecha. En la parte derecha está el número 0. Y como el extremo derecho no pertenece al intervalo, pues hay paréntesis. Y en este caso, paréntesis significa también menor que y que 0. Entonces, este intervalo se va a leer de esta manera. X pertenece a los números reales tales que menos infinito, menor que X, menor que 0. Así es como termina el ejercicio. Esta es la parte que les decía en un inicio del video de que si van a poner ejemplos relacionados con el intervalo para que ustedes verifiquen las tres formas en que se están presentando los intervalos. Mediante estos ejercicios, la idea es de que ustedes comprendan cómo se van a representar y cómo un intervalo se puede presentar de tres formas diferentes. Ese es el tema, concepto de funciones y su gráfica, comprender cómo se van a especificar los intervalos. Espero que quede comprendido. Por favor, concéntrense en los videos, concéntrense en la clase. Si hay algo que tuvieran duda, por supuesto que pueden buscar en algún libro, buscar en algún otro video. Claro que sí. Por mi parte sería todo. Cuídense mucho. Hasta la siguiente clase.